Dios te bendiga. Dios te bendiga en este día hermoso que Dios el Todopoderoso ha creado para ti y para mí. En este hermoso día que Dios ha hecho nuevamente, quiero darte la gracia por haber estado escuchando estos videos de ortografía y gramática, lo cual con mucho gusto tú sabes que lo voy a hacer para ayudarte. Muy bien, pero tú me ayudarás a través de estos videos, quizás enviándoselo a otro amigo que tú crees que necesite ayuda en gramática y ortografía. Muy bien, en este día yo quiero no te voy a dar un resumen de los otros videos que he hecho de las otras clases, ya que me va a tomar un poquito de tiempo. Pero la última clase te estuve explicando sobre los pronombres posesivos y cuál es la diferencia de los pronombres personales, cuando se acentúan y cuando no se acentúan. Pero en este día yo quiero darte una pequeña review, una pequeña práctica sobre la segunda clase que yo te di, la segunda lección, y fue sobre anfibología. En esa clase yo te dije, cometí un pequeño error y te dije anfibiología. No es anfibiología, es anfibología. Corrijo otra vez, anfibología. La anfibología es la expresión gramatical que puede prestarse a distintas interpretaciones en el lenguaje hablado o escrito y puede provocar dudas. Nosotros, los hispanos, los de Hispanoamérica, hispanoparlantes, debemos de tener mucho cuidado cómo escribimos y cómo nos expresamos, porque hay ciertas palabras en nuestro idioma que si tú no la utilizas correctamente puede prestarse a mala interpretación. Mira este ejemplo. Mi padre fue al pueblo de José en su coche. Si yo te digo a ti, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Vamos a analizar esto. Mi padre fue al pueblo de José en su coche. ¿En cuál coche fue mi padre? ¿En el coche de José o en el coche de él? Si tú me dejas así, me da a una interpretación doble. Puede ser en el coche de José o puede ser en el coche de mi padre. Tenemos que tener cuidado cómo nos expresamos. Ahora bien, si tú dices, mi padre fue al pueblo de José, mi padre fue al pueblo en su coche, mi padre fue al pueblo de José en su coche. Puede ser que el coche sea de José o que el coche sea de mi padre. Ok, si tú dices, mi padre fue en su coche al pueblo de José, es completamente distinto. Mi padre fue en su coche al pueblo de José. O sea, ahí yo te estoy diciendo que el coche era de mi padre, no era de José. Tenemos que tener cuidado. Mira este otro ejemplo. Estaré en la playa solo una semana. ¿Qué tú entiendes por eso? Estaré en la playa solo una semana. Tú ves que se presta a varias interpretaciones, porque puede ser que él estará o yo estaré en la playa solamente una semana. Ahí da entendido que es el número de días que va a estar en la playa, pero también se presta a mala interpretación si tú no acentúas la palabra solo, de solamente, y es, estaré en la playa solo, sin más nadie, una semana. ¿Tú ves qué distinto? Estaré en la playa solo una semana. Va a estar en la playa el día solamente una semana. Pero del otro modo, si yo no acentúo la palabra solo de solamente, puede decir que él va a estar solo, sin más personas en la playa. ¿Tú me entiendes? En la Biblia, la anfibología se presta a esto. Mira este versículo. Vamos a la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 25. Búscalo. Segunda de Samuel,
capítulo 11, versículo 25. Cuando David, la historia que le sucedió con el esposo de Betsabé y esa cosa, que al fin fue puesto al frente de la batalla y lamentablemente lo mataron. Pero al final de ese versículo dice, y tú aliéntale, y tú aliéntale. ¿A quién va a alentar el mensajero? ¿Al ejército? ¿Al ejército? ¿A la mujer o al hombre que enviaron? ¿A quién es que va? O sea, tiene que tener mucho cuidado de qué manera nos expresamos. Porque aquí en este versículo, cuando David dice, y tú aliéntale, ¿a quién es que va a alentar? ¿A la mujer? ¿A Betsabé? ¿Al ejército? ¿O al otro hombre? Debemos de tener cuidado. Mira este otro ejemplo. El ejemplo está en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8, versículo... vamos a buscarlo. Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 8. Capítulo 8 del versículo 26 en adelante. Es sobre el etíope y Felipe. Mira esto. En el versículo 40, cuando dice, pero Felipe, vamos a leerlo. Aquí tengo la Biblia. Versículo 8 del libro de los Hechos, capítulo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. ¿Quién llegó a Cesarea? ¿Felipe o el etíope? Hasta que llegó a Cesarea. Si tú te vas a los mapas en la Biblia, a dónde estaba el etíope, hacia dónde se dirigía, tú te vas a dar cuenta que a quien se refiere ahí no es a Felipe. Busca el mapa y mira la distancia de dónde comenzó y hacia dónde se dirigía el etíope, hacia dónde se dirigía y luego hacia dónde fue Felipe. O sea, aquí en este texto de la Biblia ocurre una anfibología. A quien se refiere no es a Felipe, sino al etíope. El etíope fue el que anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Busca el mapa y tú verás que sí, que fue el etíope, no fue Felipe. Muy bien. Quiero entrar rápidamente a unos verbos. Vamos a borrar aquí para que tú veas qué sucede con los verbos. ¿Qué es un verbo? Vamos a ver. ¿Qué es un verbo? Un verbo en una oración. Un verbo en una oración es lo que le da la acción motivadora. La acción que motiva al sujeto. Mira, si yo te digo, José corrió enormemente. ¿Ves? Corrió es el verbo. Si yo digo José enormemente, ¿qué es eso? Eso no hace sentido. O sea, si yo no le pongo un verbo a una oración, no es una oración, es una frase y sin sentido. José enormemente, ¿qué? José corrió enormemente. José corrió rápidamente. José, o sea, tú ves, el verbo es lo que le da la acción. El verbo en la Biblia, ¿tú sabes quién es? Jesucristo. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la acción que nos motiva a nosotros a seguir hacia adelante. Por eso es que dicen que Jesús es el verbo de Dios. ¿Okay? En gramática, si tú no pones un verbo, si no lo escribes correctamente, va a cambiar totalmente el sentido de lo que tú quieres expresar. Así también, si tú malinterpretas las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de Jesucristo, también
puede ser una equivocación grandemente, porque Jesucristo es el verbo de Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.